La historia de Zelda nació en el mar de nubes de Skyward Sword, y el mayor secreto de toda la saga se encuentra en esta legendaria aventura. Así que más os vale lanzaros al vacío con nosotros dando me gusta, suscribiéndoos al canal y tocando la lira de las notificaciones. Que el pajarito de los secretos no tiene pelos en la lengua. Estos son los 25 secretos increíbles de The Legend of Zelda Skyward Sword. Esta fue la primera imagen que se dio a conocer de Zelda Skyward Sword. Parecía un juego con un aspecto más adulto y tanto Link como Fi tenían un diseño que no coincide del todo con la versión final. Esto ocurrió porque el desarrollo de Skyward Sword fue larguísimo, y al final se decidió utilizar un estilo artístico que pudiera manejar la Nintendo Wii, imitando el arte impresionista y la obra del pintor Paul Cézanne, que difuminaba los fondos como si el juego fuera una acuarela. Más allá de esto, lo cierto es que en los inicios promocionales de Skyward Sword fueron terribles. De hecho, en una de las demostraciones del juego, Miyamoto fue incapaz de hacer funcionar el control correctamente debido a interferencias, desembocando en una de las situaciones más embarazosas de toda la historia de Nintendo. Los pelícaros del juego están inspirados en aves reales, concretamente en los picozapatos, una especie de ave que habita en África y que se alimenta principalmente de peces y ranas. Cada pelícaro del juego ha sido diseñado para parecerse a su dueño. Por ejemplo, el de Malton lleva una cresta como él, y si os fijáis, los adornos también hacen referencia a sus propietarios, como el accesorio dorado que lleva el de Zelda. Parece un pelín caro. Si nos colamos en el cuarto de Zelda, podemos encontrar en la mesa de su escritorio un peluche de Tingle, un Iliano obsesionado con el dinero y las hadas, que ha aparecido a lo largo de varios juegos de la saga Zelda. En el cuarto de Malton hay un saco de boxeo con la cara de Link, demostrando todo el amor que tiene el protagonista. Además, este es el primer juego de Zelda en el que podemos ir al baño. Y cuidado de no quedaros dormidos encima del retrete, porque por la noche aparecerá una misteriosa mano que nos pedirá un papel, una referencia a la mano que aparecía en The Legend of Zelda Majora's Mask y Oracle of Ages. También podemos hacer de retrete para los cuervos del bosque. Descargarán toda su ira encima de Link si les molestamos. En el mar de arena, dentro de la casa del almirante, podemos encontrar un cuadro que hace referencia a una mítica escena de Titanic. La gran caverna ancestral está fuertemente inspirada en el budismo, y en concreto en un cuento popular llamado El hilo de la araña. Desde el paraíso, Buda mira a través de un estanque con flores de loto, y ve que al fondo se encuentra el infierno. Al mirar más detenidamente, se percata de que un hombre llamado Kandata le pide ayuda para salir. En ese momento, Buda le tiende un hilo plateado de una araña para que suba, pero finalmente se rompe al ver que Kandata no se mostró generoso con el resto de mortales que intentaban también trepar por el hilo. Existen otros elementos simbólicos como la rueda del Dharma, la flor de loto como símbolo de iluminación, una vagina que simboliza la sabiduría y vacuidad, o el Sahasrara, conocido como el séptimo chakra y portal de entrada a la consciencia infinita. Y ahora algo turbio, la risa que podemos escuchar tras acabar con Iruoma. Volvió a ser utilizada por Nintendo en Splatoon para Wii U. Algo que perturbó mucho a los seguidores del juego. Si habéis jugado Breath of the Wild, seguramente encontréis localizaciones de Skyward Sword en el juego. La fuente de la sabiduría, el valor y el poder se encuentran repartidas por el mapa de Breath of the Wild, y son muy similares a las fuentes que vemos en Skyward Sword, como el manantial terrenal o el manantial de la contemplación. También parece que el templo del presidio se encuentra oculto en Breath of the Wild, concretamente en la zona conocida como Templo Olvidado. Uno de los monjes nos pedirá ir a este lugar a recibir las ropas del héroe, recalcando que en este sitio se encuentra la estatua de la diosa más antigua que existe, es decir, la que bajó de los cielos de Altarea. Narisha también está presente en el juego, aunque quizá de una forma no tan favorecedora. Podemos encontrar su cadáver en la ladera de Eldin, por la zona norte del mapa de Hyrule.
Fai, el espíritu de la espada maestra, tuvo un montón de propuestas y diseños antes de llegar al aspecto que conocemos hoy en día. Se descartaron ideas basadas en robots, ladrones e incluso una función para planear con Link. Finalmente, el equipo del juego decidió por unanimidad que su aspecto estaría basado en la reina de las hadas de Wind Waker. Este detalle de aquí es muy bonito, las últimas palabras que pronuncia Fai. Algún día nuestros espíritus volverán a reunirse. Tienen mucho significado, ya que con el paso del tiempo, Link y Fai vuelven a encontrarse una y otra vez durante sus aventuras. Aunque no sean los mismos que por aquel entonces, espiritualmente estarán juntos de nuevo. Vamos a parar aquí porque se nos va a saltar la lagrimita. ¿Creéis que es la mejor acompañante de la historia de Link? Apoya a tu favorito en los comentarios, dejando el nombre del que te parezca el mejor compañero de Link y por qué. A lo largo del juego podemos encontrar numerosas escrituras ilianas antiguas, que corresponden a la época de la diosa Ilia. Os mostramos algunos ejemplos. En el pedestal de la espada se puede leer Ilia. En los carteles de piedra pone "You can read this", puedes leer esto. Y en los de madera pone "Read me please", por favor, léeme. En el menú de selección de objetos se puede leer ítem, objeto en inglés. En el menú de rastrear está escrita la palabra dowsing, radiestesia en español, y hace referencia a la habilidad de rastrear impulsos o radiaciones por medio de un artefacto sencillo. E incluso en los bocadillos de texto de Fei o Graham podemos encontrar en el fondo escrita la palabra words, palabras en inglés. Al igual que las figuras de Link, Impa y Zelda se repiten a lo largo de la franquicia, algunos personajes secundarios también podrían tener antecesores. Milo, de la tienda de útiles, podría ser un ancestro del vendedor de máscaras de Ocarina of Time. Los encargados del bar Calabazas, Calabel, Ruperto, Gonzo y Pizzi podrían ser parientes de los personajes de la tasca de Telma de Twilight Princess. Por cierto, además de un bar de calabazas, iba a haber otro de leche, pero terminó siendo descartado, porque como sabéis los pájaros no dan leche. Terry continuará siendo Terry y la verdad es que su aspecto cambiará más bien poco. Eso es porque forma parte de la leyenda. Y por último, Gaepora, el padre de Zelda, es claramente un ancestro del sabio Gaepora Gaebora, que se transformaba en búho en Ocarina of Time para ayudarnos. De ahí que su aspecto tenga relación con este animal. Además de que su nombre es una mezcla entre Gaepora y Gaebora. Si nos colamos por la noche en la academia, podremos verle desnudo dándose un baño. Si nos fijamos en el techo del templo del presidio, podremos ver los 7 sellos de los sabios de Ocarina of Time. Además, se dice que la Ocarina del Tiempo está construida con los cronolitos del desierto de Lanayru, ya que tienen el poder de viajar al pasado. Por último, las piedras chismosas reaparecen en esta entrega. Su primera aparición fue en Ocarina of Time, y si les ponemos una bomba saldrán volando igual. Como novedad, también interactuarán de diferentes formas dependiendo del objeto que utilicemos con ellas. The Legend of Zelda Skyward Sword llegó en un momento muy especial para la saga Zelda, y es que en 2011 se celebró su 25 aniversario. Dentro del juego podemos leer un pequeño guiño a este acontecimiento, justo cuando el maestro Bugel menciona que se trata de la 25 edición del Torneo Celeste. También, si preguntamos a Fai por la anciana Zenona, nos contestará que lleva ya 25 años trabajando para la academia. La lira que nos entrega Zelda comparte diseño con la que Sheik toca en Ocarina of Time, dando a entender que se ha ido transmitiendo de generación en generación dentro de la familia real de Hyrule. Y por cierto, si pulsamos A durante los créditos finales, podremos hacer sonar la lira. En el desierto de Lanayru, el dragón del trueno nos llamará DL Link 16. En este caso, DL son las siglas que corresponden a desierto de Lanayru y son utilizadas para designar a las unidades robots que nos ayudan en el juego. Link es el nombre de nuestro personaje y el número 16 hace referencia a Skyward Sword, como 16º juego de la saga. Durante la misión de la canción del héroe, si visitamos primero el desierto de Lanayru, existe la posibilidad de activar un peligroso bug en la versión de Nintendo Wii, que corrompe nuestra partida y no nos permite completar el juego. Como en aquel entonces las actualizaciones de los juegos no estaban a la orden del día, Nintendo tuvo que crear un canal expresamente para solucionar el error y lo subió a la tienda de Wii, para que los jugadores pudieran descargarlo. El canal en sí guardaba un pequeño easter egg, y es que al iniciarlo podíamos escuchar esto.
Se tratan de las notas iniciales de Animal Crossing Let's Go to the City. La balada de la diosa es el tema principal del juego, una melodía súper épica que guarda un curioso easter egg. Si reproducimos la canción al revés, se escuchará la nana de Zelda. ¡Atentos! El sonido que producen los Bokoblin al soplar por el cuerno es una referencia al sonido que se escucha al viajar en A Link to the Past. Cada vez que entramos en una mazmorra escuchamos los pasos de Link al bajar por las escaleras. Esto se debe a que los desarrolladores querían hacer un guiño al primer juego de Link, cuando entrábamos en las mazmorras. Y al tocar la lira en Altaria podremos escuchar las primeras notas del campo de Hyrule de Ocarina of Time. El escudo iliano siempre ha tenido unos motivos muy misteriosos, pero con la llegada de Skyward Sword se desveló por fin su significado. Parece ser que el pájaro rojo representa a los pelícaros, en concreto al pelícaro rojo del héroe. Cuando lo recibimos por parte de la Nayru, en su descripción podemos leer que está bañado con un poder heroico, implicando que un héroe podía haber tenido este escudo tiempo atrás. En la representación del inicio del juego no aparece este escudo por ningún lado. Y esta pequeña historia está representada por un mural en la pared cerca del templo del presidio. Siempre hemos visto a Link como un héroe con ropas verdes, y en Zelda Skyward Sword se revela de forma muy sutil el porqué de este aspecto. El traje que lleva Link desde su primer videojuego son las ropas del héroe, una túnica de color verde que nace en Skyward Sword, y que se trata ni más ni menos que del uniforme oficial de la Academia de Caballeros de Altaria. El verde es el color del año de la promoción de Link de Skyward Sword, que se convirtió en el primer héroe de la leyenda y que legó su traje a todas sus reencarnaciones a través del tiempo. En el juego podemos ver que Cooker tiene el mismo traje en forma, pero de color amarillo, correspondiente a la promoción del año anterior. Y menos mal que Link no se graduó un año antes, porque el verde le queda que ni pintado, aunque el azul tampoco le va tan mal. Los cristales de gratitud que debemos reunir para liberar a Batolo de su maldición están inspirados en los caramelos con peito, un dulce exclusivamente hecho de azúcar muy famoso en Japón. De hecho, Nintendo se ha inspirado en estos caramelos para crear los trozos de estrella de Mario Galaxy, los fragmentos de estrella fugaz en Breath of the Wild e incluso en muebles de Animal Crossing. Si conseguimos obtener todos los cristales de gratitud, Batolo nos recompensará con el zurrón ricachón, un monedero con un rostro que recuerda a Giovanni, un personaje de Twilight Princess que también sufría una maldición como Batolo. Puede que no lo sepáis, pero las esporas chispeantes que obtenemos de un champiñón pueden tener hasta 5 usos diferentes: cambiar el valor de las rupias, aturdir enemigos y lémuris, convertir los corazones en hadas, reducir el tamaño de las piedras chismosas y atraer a bichos y evitar que se escapen con facilidad. Durante la escena de los créditos del juego podemos ver qué ocurre cuando Zelda cae a las tierras inferiores. En un principio, la amiga de Link iba a ser un personaje controlable por secciones, y nuestra misión era llevarla a través de las fuentes para rezar. Al final, y debido a la complejidad del proceso, esto fue eliminado y se mostró un poco por encima durante los créditos. Tras encontrar a Batolo, la pequeña Cookie nos dirá que es peligroso ir solo por la noche, una sutil referencia a la mítica frase de Zelda "It's dangerous to go alone", que aparecía en su primer juego. Durante nuestro segundo viaje al bosque de Farón, encontraremos un Kyu ermitaño llamado Mancio. Si lo despertamos, nos dirá la frase "It's a secret to everybody", otra referencia al The Legend of Zelda clásico, en concreto a las cuevas donde se encontraban ocultos algunos Moblin.
En Skyward Sword se encuentran 5 especies de seres vivos que pueblan Hyrule, algunas de ellas totalmente nuevas y únicas. Los nombres de los personajes que aparecen tienen relación con un tema en concreto. Por ejemplo, los Kyu tienen nombres de tés, como Menti o Machi, haciendo referencia a la menta y al té matcha. Los nombres de los habitantes de Altaria se asemejan a aves, como Corvi a los cuervos, o el maestro Buel a los búhos. También los Mogumas, siendo Aurelio una referencia al oro, Kobak al cobalto y Mercutio al mercurio. En el libro de Hyrule Historia podemos ver una especie temprana del diseño de Altaria, que iba a ser una especie de castillo o reino flotante sobre el cielo, mucho más grande que el final. Este diseño está inspirado en el monte Saint-Michel de Francia, y su funcionalidad sería distinta a la de Altaria. Link podría tirarse a las tierras inferiores desde cualquier punto de la ciudad para bajar a los distintos lugares de Hyrule. Pero claro, para que esto tuviera cierta coherencia, la ciudad tendría que ser enorme, así que al final decidieron que Link iría de un lado para otro volando en un pato gigante. Si estamos en la tienda de Terry durante un buen rato y no compramos nada, el tendero nos lo echará en cara diciendo que tiene que pedalear más fuerte por estar nosotros en la tienda y terminará tirándonos de la aeronave. No es el único al que podemos tocar las plumas en Altaria. Si en la Academia de Caballeros nos ponemos a romper vasijas, Zenona se volverá loca y hará algunos comentarios graciosos. Lo mismo ocurrirá en la casa del vendedor ambulante, aunque en este caso la mujer nos hará pagar por los destrozos. Y por cierto, ¿sabíais que existe un jardín secreto lleno de lémuris? Para disfrutar de este paraíso lemuriano tenemos que conseguir primero el gancho y acceder a través de este lugar. En la batalla final, el Heraldo de la Muerte se despistará si Link utiliza el cazamariposas como arma. Esta ida de olla es ya un clásico en la saga. Os recordamos que en Zelda Twilight Princess podíamos hacer lo mismo contra Ganondorf si usábamos la caña, y en Ocarina of Time podíamos devolver ataques con una botella vacía. Suscribíos al canal y no os perdáis los últimos vídeos de secretos y curiosidades que os dejamos por aquí. Un saludo y hasta otra.